¿Cómo están ustedes? Si yo le digo el apellido Kaplan, usted se va a acordar al tiro de don Jorge, el médico famoso, el del primer trasplante, que fue alcalde de Viña, en fin, el que lo confundían a Anduesa con Kaplan, los dos tenían el pelo blanco. Él ya no está, pero están sus hijos, y hay una de ellas, una de sus hijas, que ella está en un tema muy importante, en el tema patrimonial de Valparaíso. Para mí es un gusto entrevistar a Paulina Kaplan. ¿Cómo le va, Paulina? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá en este programa. Paulina, ya que toqué a su papá, ¿cómo se siente usted la responsabilidad o el hecho de que todo el mundo le haya preguntado, Kaplan, ¿tú tienes algo que ver con don Jorge? Sí. ¿Tú eres, te lo preguntan habitualmente? Sí, absolutamente. Bueno, la verdad que una gran responsabilidad por todo lo que él hizo y además que también hay una herencia del tema del servicio público. Por eso creo que también es importante en el cargo en que uno está de servir al otro y eso fue siempre lo que él nos dejó, ese servir al otro. Entonces la verdad que es una responsabilidad, un orgullo también, ¿no es cierto? Pero en realidad muchos desafíos por delante. Arquitecto, no médico, Sí. y tu hermana periodista y no. Ahora, Paulina, vamos al tema patrimonio de la humanidad. El estar a cargo del patrimonio de Valparaíso, estar en esta unidad de patrimonio, ¿no siente que es un tema complicado y complejo con todos los problemas que tiene Valparaíso? Bueno, absolutamente. Bueno, y esos son los grandes desafíos. Yo siempre digo que si no hubiese, Valparaíso no tendría esos problemas, a lo mejor uno no estaría. Uno está, yo creo que en el lugar, ¿no es cierto?, en el momento determinado, y yo creo que lo importante es trabajar con responsabilidad, siempre estar aprendiendo, siempre ser humilde en lo que uno hace, escuchar a las personas, porque en el fondo ese es el patrimonio vivo. Con ellos nosotros tenemos que trabajar, con los ciudadanos, pero una ciudad muy compleja, es una ciudad que la UNESCO, ¿no es cierto?, cuando la inscribe en el sitio del Patrimonio Mundial, dice que una ciudad viva, que la idiosincrasia de sus habitantes son importantes, no solamente restaurar sus edificios, y además somos una ciudad-puerto, que tampoco es menor. Entonces, en realidad, el desafío es muy importante, es una ciudad también que tiene habitantes con gran pobreza, pero todas esas cosas yo creo que a uno le gustan más, porque son desafíos bonitos y cuando uno pone, a lo mejor lo diría mi papá, cuando uno pone el corazón en esto y todo su tiempo, creo que uno se siente muy gratificada. Ahora, el tema es que, por ejemplo, uno empieza a mirar Valparaíso y se viene, vámonos desde la Avenida Argentina, vaya, se enfrenta con el muelle Barón, digamos, o uno cuando va hacia Valparaíso, hay un recinto ferial, ahí no existe un recinto ferial, hay un hoyo, después había toda la tornamesa y se ven unos automóviles colgados y nada, y encima hay gente que está reclamando porque dice que se va a hacer un mall o no se va a hacer un mall, digamos. Después uno sigue avanzando, se encuentra con todo este plan de Valparaíso en que no hay una estructura como en otras ciudades antiguas en Europa, que usted como arquitecto tiene que ver en que todo está organizadito, está más bonito. Y después edificios que uno no los entiende hasta llegar al lado de Playa Ancha, arriba en el cerro, el mercado de Valparaíso abandonado, todo el tema de la explosión de la calle Serrano ahí a media. Todas esas cosas, la basura, los perros, los delincuentes. ¿Cómo hace usted con los extranjeros, digamos, y con toda esta cosa del patrimonio de la humanidad para mantener la potencia del desarrollo de Valparaíso? Lo que pasa es que, a ver, y qué bueno tocar este tema, porque yo creo que Valparaíso es tan potente, es tan fuerte, es tan caótico que eso es lo que realmente le gusta al extranjero. Y es la verdad. Valparaíso es así. Y cuando uno de repente muchas veces lee, ¿no es cierto?, a María Graham y todas las cosas diciendo, ¿no es cierto?, del tema de la basura, de todas las cosas que usted está diciendo, son problemas endémicos de Valparaíso mismo. O sea que 200 años es lo mismo que se saca el turista del barco y encontraba por el paraíso, es lo mismo que hoy día saca el turista del avión y el amigo encuentra lo mismo. Sí, no, pero yo lo que les digo que en realidad Valparaíso es eso. En el fondo es muy distinto a lo mejor a muchas otras ciudades, ¿no es cierto?, europeas, que son distintas, que tienen que ver con el valor excepcional universal es lindo de Valparaíso. Para usted, digamos, es lindo. Valparaíso, a ver, yo no digo que sea bonito o no, sino que tiene un valor patrimonial importantísimo. Pero es que yo pienso, por tiene ejemplo, su belleza. pero por ejemplo, en ese sentido, la belleza de los mercados, el mercado puerto que se iba a reparar, ¿por qué? Y por eso quiero entrar en este tema, ¿Ya? que recién
aparece alguien con un dote de cordura y le dice, oiga, señores del Consejo de Monumentos, paremos la cosa, digamos, si ustedes están, preocúpense de la armonía por fuera, pero la reconstrucción por dentro debe hacerse. ¿Eso es una cosa buena para usted? Absolutamente, absolutamente. La verdad que nosotros tuvimos que recurrir, ¿no es cierto?, a la Contraloría General, porque la verdad que el Consejo de Monumentos se estaba tomando atribuciones que no le correspondían, porque en definitiva lo que nosotros queríamos era la restauración estructural del mercado. No podíamos todavía darle un uso o una gestión con respecto a si se nos estaba cayendo, la verdad. Y le pidieron como un plan de manejo interno. Claro, no, y aparte de eso nos pidieron un proyecto de arquitectura. Decíamos, pero ¿cómo vamos a tener un proyecto de arquitectura si una vez, ¿no es cierto?, que sea restaurado en la parte estructural, su consolidación estructural, ahí recién vamos a poder hacer un modelo de negocio, porque además hay que hacer algo también contemporáneo. Entonces, de ahí un poco lo que yo quería también tomar el tema. Cuando nosotros hemos tomado el tema del patrimonio, pero el tema del patrimonio desde hoy, desde la contemporaneidad, creo que eso es lo importante. El patrimonio parte del tema histórico, ¿no es cierto?, pero cuando nosotros decimos, hoy día estamos haciendo patrimonio, y ahí está la responsabilidad nuestra. Y entonces eso es lo que yo creo que cada uno de los porteños, cada uno de los arquitectos que están haciendo, ¿no es cierto?, nosotros que estamos haciendo ciudad dentro del municipio, que estamos preservando nuestro patrimonio, estamos haciendo patrimonio de hoy. Y eso es lo interesante del mercado puerto, es decir, el mercado puerto tiene que ser un mercado contemporáneo, que lógicamente que va a recobrar todos aquellos valores estilísticos que tiene el mercado y también su bondad de ser un mercado, pero un mercado cuando uno va, por ejemplo, a la boquería, ¿no es cierto?, en Barcelona, y de este mercado que dan ganas de sentarse, pero es un mercado contemporáneo, de hoy, ese es el patrimonio. Entonces, cuando uno entiende que el patrimonio lo vamos viviendo día a día, la verdad que la gestión del patrimonio se entiende absolutamente. Y esas son las cosas que hoy en día están en boga en el tema del patrimonio. Ahora, lo que pasa es que también somos una ciudad muy pacata, porque uno va a París, está la Rue Saint-Denis, donde se da la última pelea del libro Los Miserables de Víctor Hugo, donde ahí el tema de la última trinchera. Y bueno, y ahí está lleno de prostitución, y prostitución a la vista, y funciona el mercado con eso. Pero Valparaíso tenía toda una vida nocturna en ese sector del mercado y se perdió, se murió. Claro. ¿Y cómo se recupera eso patrimonialmente? Sí, pero se está recuperando un poco. Pero es que eso que interesante, porque en el fondo lo importante es recuperar la esencia de los barrios. Por eso a lo mejor nosotros muchas veces nos hemos demorado también un poco en la recuperación. Se entiende que la recuperación es de los edificios y no es así. El patrimonio son las personas. Y justamente... ¿Y eso se recupera? ¿Usted tiene una idea de hacer un barrio rojo ahí? ¿Ah? ¿Usted tiene una idea de cómo hacer un barrio rojo ahí? Es decir, si se hace un barrio rojo, se hace un barrio rojo. ¿Qué importa? A lo mejor es la esencia. Es la esencia del puerto. Pero también hay que entender qué es lo que pasa hoy día. Porque yo creo que también ahí hay un montón de discotecas, los chicos van para allá, los jóvenes, lo pasan estupendo. Es la manera de hacer barrio rojo en la contemporaneidad. No podemos hacer lo mismo que se hacía en 100 años antes. Claro. Exactamente, pero el sentido del barrio puerto va a seguir siendo ese sentido, como lo es a lo mejor la Plaza Aníbal Pinto, como es la Plaza Victoria. Esa esencia es como la esencia de las personas. Usted, arquitecto Kaplan, con otros arquitectos en relación al plano regulador de una ciudad que ha permitido algunas cosas que no sé si usted las encontrará dominables, pero yo las encuentro dominables, unos edificios en altura que no corresponden en algunos sectores, digamos. ¿Cómo se contabiliza? ¿Cómo avanza usted en armonía con obras y con la planificación frente a lo que usted da a entender de lo que le interesa de Valparaíso? Bueno, la verdad que nosotros hemos logrado tener una mesa técnica de trabajo en conjunto con la dirección de obras y también con la asesoría urbana, y estamos trabajando desde la perspectiva del patrimonio. Es decir, ahora se ha entendido que además la planificación de Valparaíso tiene que ir con este sentido patrimonial, absolutamente. Por eso tenemos ahora la modificación del plan regulador. Supone que ya no se puede construir más en altura en los cerros, porque también se va cambiando la fisonomía, ¿no es cierto?, de Valparaíso, sí, claro, que es parte de su patrimonio y que no podemos, ¿no es cierto?, cambiarla. Entonces, eso también es importante, cómo uno trabaja, ¿no es cierto?, con la persona que está regulando la ciudad, con la persona que está planificando
mejorando. Entonces, por eso el patrimonio al final tiene que ver todos esos temas, no solamente el sitio que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, sino que cómo va avanzando. Por eso, entonces, nuevamente digo, el patrimonio lo estamos haciendo hoy en Pero día. claro, ahí hay un patrimonio que se está haciendo, por ejemplo, con todo este tema que no sé si ha continuado lo que eran las industrias creativas de Corfo, Sí. claro, que ha dado una visión de talleres de trabajo y de gente joven que se ha ido a vivir a desarrollar con toda esta cosa de los de estos hostales, digamos, bed and breakfast y restaurantes, etcétera. Pero ¿cómo también se logra compatibilizar aquello con la falta de recursos que tiene su municipio? Sí, bueno, ese es un tema. Bueno, eso lo que nosotros hemos hecho ahí ha sido una gestión con el privado. Y la verdad es que el privado se ha comprometido mucho con Valparaíso. Yo le puedo decir acá que el privado ha invertido más de lo que ha invertido el Estado en Valparaíso. Nosotros tenemos estadísticas. El inversionista realmente ha invertido mucho. Y tenemos muchos arquitectos jóvenes que quieren Valparaíso y que han invertido en Valparaíso y se la han jugado por Valparaíso. Valparaíso yo creo que también siempre ha sido una ciudad innovadora. Aquí fue el primer, ¿no es cierto?, diario, el primero de todo. Rotario, Y eso que, el diario, lo que se le ocurra a usted. Y eso es lo patrimonial. Y eso no podemos perderlo. Y eso no se puede Iglesia, perder. colegio de los padres franceses, los masones, lo que a usted se le ocurra, si eso Claro, Valparaíso, los bomberos, todo, todo, todo. Y ese es patrimonio. Ese es el patrimonio. Ahora, entonces, eso es lo que tenemos y que en ese preservar patrimonio, también. en ese patrimonio, en la alianza privada, ¿no hay una manera de que alguna de estas empresas que se gastan tanta plata en publicidad en canales abiertos, esta empresa de pintura, el espacio de pintura, para que ustedes armonicen la desarmonía, que tiren colores por todos lados, pero lo pinten todo de nuevo? Sí, bueno, en realidad algunas empresas, pero hay que poner su publicidad, ¿no es cierto?, nos han dado algunos recursos, ¿no es cierto?, o sus pinturas, ¿no es cierto?, para poder hacer el pintado de fachada. Porque, a ver, la recuperación de la pintura de fachada, también hay otro tema que también es importante, involucrar al vecino y al propietario. Porque cuando Porque ellos el que puede, para que lo haga, claro. Claro, y además que se hace a través de la cuenta de la luz de Chilquinta. Y se hace en cómodas cuotas, porque también cuando uno, ¿no es cierto?, cuando uno pone, ¿no es cierto?, también de su bolsillo algo, uno lo cuida más. Y eso también es importante porque muchas veces este tema de siempre dar, la gente realmente no lo cuida. Uno ve todas las fachadas, por ejemplo, que se hicieron en el tema de la calle Condel, que ahora están, muchas de ellas están rayadas. Eso se hizo con fondos, ¿no es cierto?, del BID, y están absolutamente rayadas. Mientras que otras que se hicieron, por ejemplo, en el Cerro Cordillera, uno va al Cerro Cordillera y la verdad es que es un cerro que es bastante pobre y todo, pero es un orgullo ir para allá. No hay ningún rayado en lo que fue la pintura de fachada. ¿Por qué? Porque la gente hizo un esfuerzo y puso plata para sus pinturas. ¿Cómo se hace, por ejemplo, con este resurgimiento de Playa Ancha, que volvió a ser el Cerro del Deporte, con un polideportivo, con un estadio que se va a inaugurar ahora en febrero, con una inversión, digamos, y que está esa piscina antigua, etcétera? ¿Cómo se hace para que eso aparte se cree en otro caso, pero se vaya a mantener bonito con todo lo que se está creando, Paulina? Bueno, ahí hay que saber bien la imagen objetivo que queremos de Playa Ancha. Por eso se hizo una modificación del plan de Playa Ancha y se hizo la zona de conservación histórica, y fue interesante porque no tuvimos que declarar ni zona típica ni nada, sino que solamente con el plan regulador. ¿Y por qué fue eso? Porque se trabajó en conjunto, asesoría urbana con patrimonio. Entonces se vieron cómo nosotros podíamos compatibilizar la normativa con respecto al patrimonio, las vistas que querían los vecinos, mucha participación ciudadana y qué querían ellos. Entonces eso ya está establecido. Entonces la verdad que ahí está protegido porque es zona de conservación histórica, y como le digo, además los vecinos tuvieron mucha influencia en eso. Ellos partieron cuando se construye este edificio tan alto de la caleta del Membrillo, ¿no es cierto? Ahí lógicamente que tuvieron todas las voces, y de ahí entonces parte la modificación del plan regulador. Cuando partió esta cosa de Valparaíso Patrimonio ya hace una década, se destinaron recursos a una especie de ejes de la ciudad, y uno de ellos era la Avenida Uruguay. Se invirtió plata. ¿Cómo la Avenida Uruguay es lo que es? El otro día fui al Teatro Valparaíso a bailar una nieta y se ve tan abandonado, pese a que hay una inversión, hay una estructura, hay unos conos, pero esta cosa de los vendedores ambulantes, los pescados y la cosa, como que ha echado a perder, toda esa plata como que se perdió ahí. ¿Hay manera de mejorar aquello? Sí, bueno, nosotros estamos trabajando también, ahí yo creo que es un tema que hay que trabajar con los vecinos.
Es decir, porque no sacamos nada en realidad, como usted bien dice, de arreglar todo si es que ellos no lo cuidan. Pero ¿cuál es el tema? Que se tienen que ser partícipes. Yo quiero hacer una reflexión. Yo creo que lo que le pasó a Valparaíso fue como muchas familias que tuvieron mucho dinero y lo perdieron. ¿No es cierto? Y hay un desazón, se fueron de la ciudad, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa, hay que reencantar nuevamente al porteño que quiera esta ciudad. Yo creo que el extranjero quiere mucho más la ciudad que a lo mejor el porteño mismo, porque en el fondo cuando uno quiere algo, ¿no es cierto?, lo cuida. Y así es el tema del patrimonio. Ahora, pero no te quedar, no más allá de 5 minutos, Paulina Kaplan. Efectivamente, hay mucha inversión que la gente no se da cuenta. La Universidad Católica, la Universidad del Paraíso, el DOC, toda esa cosa ahí en Avenida Brasil, en diferentes lados, a la Teletón que va a crecer en Avenida Francia, con un edificio nuevo y una cuestión. Hay una serie ¿usted participa de alguna manera como tratando de armonizar todas estas cosas para que no hagan, que haya una unidad en la forma, por ejemplo, en la forma como se construyen los edificios educacionales o los hospitales o esta cosa, o todo sigue siendo así al azar? No, la verdad que dentro de lo que es Valparaíso, específicamente nosotros, nuestra Dirección de Gestión Patrimonial no solamente ve el sitio declarado Patrimonio de la Humanidad, sino que hay que ver la ciudad completa. Y por eso ese sector, justamente donde está creciendo, donde está la Avenida Brasil, con todo lo que tiene que ver con las universidades, eso es zona de conservación histórica. Es zona de conservación histórica hasta el Camino Cintura. Entonces, bueno, tenemos que lograr además que vayan creciendo en forma armónica, como usted bien dice, estas dos partes que son distintas. Ahora tenemos el sector del Almendral, ¿no es cierto?, que ahora hay muchos recursos de parte del Ministerio de la Vivienda, y el sector declarado Patrimonio Natural, que es más el sector, ¿no es cierto?, desde la Plaza Aníbal Pinto hacia el sector del Barrio Puerto. Pero lo importante, y ese es el gran desafío, que ambas partes de la ciudad vayan creciendo juntas y vayamos teniendo este patrimonio que yo le comentaba, el patrimonio contemporáneo. ¿Y cómo se ve ese patrimonio con esta cosa del molde, o de uno o de los dos moldes que se van a construir ahí en todo ese sector de la Avenida Argentina, o al final el Muelle Barón o al frente del Congreso? A ver, bueno, con respecto al tema del mall, que yo le digo en realidad la recuperación del borde del sector Barón, porque en definitiva se hicieron muchas observaciones. Eso la verdad que a mí no me tenía, es decir, yo no tenía mucha influencia en eso, pero sí, en realidad ahí el alcalde y todo dice, bueno, el patrimonio tiene que decir algo al respecto, porque algo pasó aquí, ¿no es cierto?, tiene historia, y por eso se recupera la bodega Simón Bolívar, y de ahí entonces, cuando era una pieza que era un estorbo para los arquitectos, logra ser el eje principal del proyecto, porque las construcciones aledañas, ¿no es cierto?, se adosan a esta construcción, y la construcción más importante, que es el eje, que se deja toda la estructura, es... Yo no conozco el proyecto en detalle, pero me habría encantado que se hiciera una cosa como Puerto Madero. Yo conocí Puerto Madero antes, lo que era y lo que es hoy día. Y Puerto Madero de antes es como Puerto del país mucho más feo que el sector que está agotado, digamos, tanto multiplicado por 10, y Puerto Madero hoy día es loft, edificios, restaurantes, pero con una unidad estructural completa de cuadras y cuadras y cuadras, que no hay edificios, ni mall, ni nada. No se pensó en una cosa así. No, pero es que si usted conoce el proyecto es algo así. ¿Por qué? Porque aquí no hay edificio más alto. El único edificio que se construye es el que está adosado a la bodega Simón Bolívar. No se construye ninguno más, porque cambió mucho. Y la altura no supera la altura de la bodega Simón Bolívar. Ya es más de 6 hectáreas para que en realidad el porteño logre llegar al borde. Tenemos además 2 plazas. Una plaza, ¿no es cierto?, que remata todo lo que es la Avenida Argentina, y la otra que es la Plaza Francia, que es más grande que la Plaza Victoria. Entonces hay muchos espacios públicos. Como le digo, la verdad que fue un largo camino, que después nosotros nos subimos al tema, en el tema patrimonial, y creo que va a ser realmente interesante, porque es una manera también de poder llegar hacia el borde. Y lo otro, que también es importante decir, que está también dentro de la planificación que significó el puerto. El puerto crece hacia el sur,
que eso, ¿no es cierto?, se dijo en el Cabildo del año 91, crecía hacia el sur, por eso se hace el Camino de la Pólvora, y hacia el norte, ya lógicamente todo lo que tiene que ver con el sector varón, ya no resistía para poder estas grandes embarcaciones, y por eso ese sector... Claro, el problema es que hay también todo un proyecto que alguna vez se va a hacer, que es la subida Cabritería, que baja por el lado Placeres, y que esa va a ser la gran interconexión para arriba, arquitecto allí, pero no le quiero poner más pelo a la quedar 2 minutos, solamente me interesa preguntarle por la armonía entre la cosa patrimonial y esta cosa de que solo con este último ministro que está viviendo en Valparaíso y haciendo patria en Valparaíso en el Ministerio de la Cultura, se ha logrado ya que el Ministerio de la Cultura no sea solamente decir que está en Valparaíso, porque él está acá, pero ¿cómo se avanzan, por último, qué es lo que le puede decir usted a la gente sobre esto, patrimonio y cultura Valparaíso futuro? A ver, que las dos cosas tienen que ser una sola, absolutamente. Es decir, nosotros estamos hablando del patrimonio cultural de Valparaíso. Y entender el patrimonio significa eso, significa que el tema de la cultura, la identidad de Valparaíso, eso es lo que tenemos que preservar. Ese es el valor excepcional, universal que tiene que Valparaíso, por el cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Aquí la UNESCO no nos va a quitar ¿no es cierto?, no nos va a quitar el nombramiento porque las calles están más sucias o menos sucias. Pero sí lo importante es trabajar, ¿no es cierto?, con el porteño y trabajar con esa identidad que se tiene, que tiene el Barrio Puerto, que tiene el sector, ¿no es cierto?, de la Plaza Aníbal Pinto, del Cerro Alegre, Concepción. Eso es lo importante, porque en definitiva, si tenemos centros históricos vacíos, el patrimonio se va. Y eso creo que es la esencia de lo que significa realmente una ciudad que valora su patrimonio, que quiere, ¿no es cierto?, construir también su nuevo patrimonio, el patrimonio del siglo XXI. Ok, muchas gracias, Paulina Colón. Ha sido un gusto conversar con usted sobre Valparaíso, sobre el patrimonio de Valparaíso, sobre la cosa como usted lo tiene metido en el corazón, hablando de su papá, el tema del patrimonio y lo que está haciendo. Y deseamos que todo siga avanzando y que Valparaíso esté cada día mejor. Muchas gracias. Gracias y un a usted. saludo a todos los televidentes. Muchas gracias. Y a usted que nos está mirando, bueno, ella es Paulina Kaplan. Ella está a cargo de todo este tema del patrimonio en Valparaíso. Que estén ustedes muy bien.